revelado, la increíble historia de un CEO que despidió a su madre soltera por necesitar dinero. Pedro caminaba por las calles llenas de vida de su barrio en la bulliciosa Ciudad de México. Las risas de los niños y el bullicio de los vendedores ambulantes resonaban en su mente, pero su corazón estaba hecho trizas. A los 30 años, había alcanzado el sueño de ser CEO de una prometedora startup tecnológica, un logro que su madre, María, siempre había imaginado para él. Desde pequeño, había sido el orgullo de ella, quien, como madre soltera, sacrificó todo para darle la mejor educación. Pero ahora, la presión económica se cernía sobre él como una tormenta implacable. Como iba a decirle a su madre que podría tener que despedirla para salvar su empresa, las palabras de María aún retumbaban en su cabeza: la familia es lo primero, hijo. Nunca olvides los sacrificios que hicimos. Esa lección, tan arraigada en su ser, se enfrentaba a la dura realidad del mundo de los negocios. La startup, que había sido su sueño y su mundo, comenzaba a tambalearse. Si no se tomaban decisiones difíciles pronto, podría no quedarle nada. Era realmente una opción despedir a su madre. La angustia lo consumía cada noche, mientras revisaba los números rojos en sus balances. La responsabilidad de mantener una empresa que una vez estuvo en auge lo desgastaba. Estaba solo en ese camino, enfrentando un dilema moral desgarrador. En sus horas de insomnio, su mente se llenaba de dudas, cuestionando si había cometido un error al poner a su madre a trabajar en la misma empresa. ¿Era en realidad su asistente o la única razón por la que su familia había permanecido unida? Durante una reunión desesperada, la tensión era palpable. Miradas expectantes lo rodeaban, colegas esperaban que pudiera decidir el rumbo de la empresa. Antes de que su voz pudiera salir, su mente giraba con pensamientos caóticos, un torbellino de miedo y desesperación. Es solo un negocio, repetía, pero esa lección parecía tan distante cuando su madre, con su dedicación inquebrantable, representaba todo lo que él valoraba. Tener que enfrentar el hecho de que quizás tendría que despedir a la mujer que tan sacrificadamente había construido su vida era un peso del que no podía deshacerse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la reunión avanzaba, con su madre al borde de ser despedida, una luz de esperanza iluminó su mente. María podría mostrar su verdadero talento. La idea creció en él mientras la escuchaba presentar su visión, transformando su angustia en determinación. Pero esa determinación venía empañada de miedo. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? ¿Y si tenía que sacrificar su madre y su futuro por el bien de una empresa que se desmoronaba? El momento culminante estaba cerca, y con cada respuesta de su madre, el dilema se intensificaba. Pedro se vio atrapado, entre el amor y la lealtad hacia su familia y lo que la empresa exigía. Había llegado a un punto sin retorno. Su elección revelaría quién era realmente: un hijo amoroso que jamás traicionaría su fe en la familia, o un CEO cuyo éxito se construyó sobre sacrificios que iban más allá de lo laboral. Mientras la tensión crecía, se dio cuenta de que su próximo movimiento podría cambiar todos sus destinos. ¿Cómo elegir entre el corazón y el deber, entre el amor y el miedo? La decisión lo acechaba, y el tiempo se le escapaba entre los dedos. La presión en la sala era insoportable. Cada segundo que pasaba sentía como si el aire se encogiera a su alrededor. Las miradas de su equipo, cargadas de expectativa, parecían exigirle una respuesta que él aún no podía articular. La voz temblorosa de su madre resonaba en su mente no como el eco del amor, sino como un recordatorio de las feroces decisiones que iba a tener que tomar.
Esta confusión entre su rol como hijo y como CEO se transformaba en una tormenta interna que amenazaba con ahogarlo. Mientras María presentaba sus ideas, Pedro se conectaba cada vez más con el potencial que su madre aportaba. Esa chispa que había visto en ella en su infancia era la misma que ahora iluminaba la sala. ¿Por qué no había reflexionado antes sobre su verdadero talento en lugar de enfocarse en el dilema personal que lo bloqueaba? Recorrió su mente la idea de una nueva estrategia. Una visión para la empresa que no solo implicara la exposición de su madre como asistente, sino como una socia principal. La idea de empoderarla le daba una sensación de alivio, pero al mismo tiempo lo llenaba de temor. ¿Podría realmente confiar en ella para manejar una parte significativa del negocio? Esa era una elección que requería más que fe, necesitaba resultados. En un intento de apaciguar el tumulto emocional, comenzó a replantear su enfoque hacia el trabajo. En lugar de buscar la salida inmediata a la crisis, debía encontrar maneras de transformar los obstáculos en oportunidades. Con ese cambio de mentalidad, su visión se empezó a expandir. Si su madre había superado tanto sacrificio, quizás era la aliada perfectiva para llevar juntos la empresa hacia un nuevo amanecer. Los días siguientes se convirtieron en una danza de estrategia y creatividad. Pedro decidió invertir tiempo con María no solo para enseñarle sobre la gestión empresarial, sino para compartir riesgos y recompensas. En cada reunión se notaba una conexión más profunda, donde las ideas fluían como nunca antes. Su madre demostraba tener un instinto brillante para el mercado, una intuición forjada a partir de años de perseverancia y resiliencia. El peso de la culpa empezaba a desplazar la sensación de pánico, su relación madre-hijo se estaba recalibrando. Pero cada vez que Pedro se sentía optimista, su mente lo arrastraba de vuelta a la inquietante pregunta, ¿podría la relación sobrevivir a la presión empresarial? La línea que separaba su vida personal de su vida profesional era cada vez más difusa. Aprovechando su renovada perspectiva y conexión, formularon una hoja de ruta llena de ideas innovadoras y audaces. Juntos estaban diseñando una nueva propuesta de negocio que desafiaba a la competencia, y con cada avance, la presión financiera comenzó a ceder. Sin embargo, en esos momentos de éxito, las viejas heridas y miedos volvían a emerger. La vulnerabilidad humana se asomaba a medida que el crecimiento de la empresa creaba nuevas tensiones en su vínculo. Una mañana, tras una llamada que despertó recuerdos de la crisis inicial, Pedro se dio cuenta de que su lucha interna no había terminado. De pronto, vieron un anuncio en las noticias: una empresa competidora había lanzado un producto que amenazaba su renovado proyecto. La presión regresó como un tsunami inesperado, llevándose consigo la visión que habían construido con tanto esmero. Pedro sintió que había llegado el momento de enfrentar su conflicto definitivo. ¿Podría seguir confiando en su madre o el temor a perder lo que habían construido juntos había nublado su juicio? Mientras el horizonte se oscurecía, supo que una confrontación se acercaba, una que definiría no solo su carrera, sino el afecto y la confianza entre ambos. La pregunta latente era inevitable: ¿podría resistir la tormenta que se avecinaba o la pérdida lo consumiría todo? La mañana después del anuncio, Pedro se encontró en su oficina, recorrido por una inquietud palpable. La competencia había realizado un movimiento audaz, y todo lo que había construido con su madre parecía tambalearse al borde del abismo. La tensión se convirtió en una presión constante, cada ruido en la oficina le recordaba la inminente crisis. Un día que prometía ser productivo se transformó en una serie de preguntas inquietantes. Se sentó frente a su computadora, pero los números en la pantalla se difuminaron. No eran solo cifras, eran su futuro, su legado. Con la mente agitada, comenzó a rescatar todos los planes y propuestas que habían construido. En su afán por reactivar la energía creativa que existía entre él y su madre, había pasado por alto un factor crucial: el tiempo. Las oportunidades no esperan, y la competencia ya no daba tregua. Pedro decidió que necesitaba tomar acción inmediata. El primer paso fue establecer una reunión de crisis con su equipo. Sabía que su rol no solo consistía en emprender el camino correcto, sino también en demostrar liderazgo. Sin embargo, ¿podía motivar a su equipo cuando sus propias certezas eran frágiles?
A medida que se acercaba el momento de la reunión, la ansiedad se entrelazaba con un nuevo sentido de urgencia. Había que actuar, pero con cada plan concebido, se inundaba de dudas. La sala de conferencias era un reflejo de su estado mental, luces brillantes, paredes blancas, pero una atmósfera cargada. Cuando entró, el silencio lo recibió como un balde de agua fría. Miradas expectantes reposaban sobre él, y cada uno de sus colaboradores aguardaba una señal de dirección. Sin embargo, en su interior la tormenta aún rugía. Gracias por venir, comenzó, intentando modular su voz para ocultar su incertidumbre. Comencemos por hablar de lo que enfrentamos. Necesitamos innovar y trabajar en nuestras debilidades. Mientras Pedro explicaba la situación, notó la mueca de preocupación en el rostro de su madre, quien estaba entre los presentes. Recordó cómo se sentía cuando la miraba en la sala, su mentor y aliada, y la presión se intensificó en su pecho. La reunión se convirtió rápidamente en un intercambio de ideas. Algunos miembros del equipo propusieron alianzas estratégicas, mientras otros hablaban de mejorar el producto. Pero en medio de las propuestas, la sombra de su madre se alzaba ante él. Tenía que decidir si dar el paso y abrirse a la posibilidad de involucrarla más, o si debía avanzar por un camino más tradicional, uno que él conocía bien, pero que podría excluirla. Al final de la reunión, una atmósfera de inquietud se desvaneció solo parcialmente. El equipo había decidido actuar, pero Pedro sentía la presión de tener que elegir y activar su voz de autoridad. Se dio cuenta de que cada decisión estaba cargada de consecuencias emocionales, más allá de los números. Cada opción implicaba su historia familiar, cada paso dividido entre lo profesional y lo personal. Esa noche, mientras revisaba las notas de la reunión, una revelación golpeó su mente. Construir algo significativo significaba involucrar a su madre sin temor a que el lazo familiar se interpusiera. En lugar de dejar que la ansiedad lo dominara, podría abrazar sus talentos y vulnerabilidades. Al día siguiente, decidía que era tiempo de reiniciar la conversación con María. Pero para ello, necesitaba prepararse. Pedro se sentía debilitado, pero la idea de un nuevo estatus para ella como socia lo empoderaba. El camino no estaba exento de riesgos, pero para crecer, primero debía plantearse un nuevo juego. Mientras organizaba sus pensamientos, la noticia de un nuevo movimiento de la competencia estaba en los titulares nuevamente. La presión se palpaba ahora con mayor intensidad. Pedro sabía que debía correr 2 pasos adelante, pero al mismo tiempo, la relación con su madre requería un ajuste delicado. La urgencia de la situación lo llevó a un dilema inminente. Si no enfrentaba la verdad que lo atormentaba, podría perder no solo a su madre en el camino, sino también la esencia de lo que habían construido juntos. Con el reloj sin compasión, Pedro se preparaba para una conversación que podría sellar su destino, pero también podría ser el primer paso hacia una reconciliación transformadora. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, comprendió una cosa crucial: lo que estaba en juego no era solo el futuro de la empresa, sino de su relación. Pedro respiró hondo, sabiendo que cada costura en su vida se estaba entrelazando con decisiones que transformarían no solo su papel como CEO, sino su papel como hijo. Entonces, con decisión férrea, se levantó, preparado para enfrentar su verdad. Pero a medida que salía de la oficina, la noticia de un nuevo ataque comercial vibraba en su mente. El tiempo se agotaba, y con él, la angustia de saber si todo estallaría o se multiplicaría en logros. Pedro se dirigió a la oficina de su madre con el corazón acelerado y la mente a 1000 por hora. Su resolución de enfrentar la situación pronto se vio abrazada por la ansiedad que lo había estado acechando. La oficina era un reflejo de su madre: calidez, creatividad y orden en cada rincón, todo lo opuesto a sus pensamientos caóticos. Mientras se acercaba a la puerta, se dio cuenta de que aquel encuentro podría ser su salvación o su perdición. Al entrar, la vio concentrada, revisando documentos con un enfoque casi militar. Sin embargo, Pedro se sintió incapaz de romper esa barrera de profesionalismo. La única conexión que tenían parecía estar oculta entre las expectativas no dichas y las experiencias del pasado. Había un peso emocional en el aire,
intangible e innegable. Hola, mamá, logró decir mientras tomaba asiento frente a su escritorio, esforzándose por proyectar seguridad. María levantó la vista, sus ojos revelaron una mezcla de sorpresa y preocupación. «Pedro, ¿todo bien?». La pregunta, aunque inocente, lo golpeó como una ola fría. La incertidumbre que había estado tratando de evitar ahora estaba en el centro de su ser. Se daba cuenta de que no solo necesitaba hablar sobre la empresa, sino de desnudarse emocionalmente. Pedro había construido esa coraza alrededor de su autoridad y expectativas, pero en ese instante supo que debía despojarse de ella. «Quiero hablarte sobre el futuro de la empresa. Hemos estado enfrentando retos, y pienso que podríamos considerar una nueva estrategia». Pedro vaciló al decir esas palabras. Sin embargo, a medida que su madre escuchaba, la atención en su rostro era evidente, pero las sombras de su preocupación también eran visibles. La responsabilidad del liderazgo lo envolvía. Era su historia, su legado, pero también el de ella. Los minutos se convirtieron en un laberinto de ideas y emociones. Hablaron sobre alianzas estratégicas, sobre lo que significaba innovar y ser audaces, y en cada intento de presentar sus propuestas, la vulnerabilidad de Pedro se fue llevando la conversación más allá de lo profesional. Mencionó sus miedos sobre perder lo que habían construido juntas, la incertidumbre que le generaba el pensar en el futuro sin su guía. Para su sorpresa, María lo escuchaba con interés genuino, pero también revelaba su propia inquietud. «Pedro, tengo miedo de que lo que nos una no sea suficiente para afrontar lo que viene. Pero estoy aquí, siempre lo estaré». Las palabras de su madre resonaron dentro de él. De repente, se dio cuenta de que más que validación, necesitaba su apoyo. Decidió entonces compartir sus dudas y miedos sin el velo del líder. Habló de la presión de la competencia y de cómo eso había comenzado a afectar su visión. A medida que lo hacía, ella se acercaba más a la esencia de lo que él era, un hijo que también era un empresario. «Creo que podría ser un gran paso tenerte como socia, no solo como un sello de aprobación, sino como una voz dentro del seno de la empresa», le confesó, sintiendo cómo la conexión entre ellos crecía. María arqueó una ceja, vislumbrando posibilidades. Sin embargo, ella también entendía la complejidad de la relación. ¿Y si las decisiones que tomamos no solo afectan el negocio? ¿Y si rompemos algo que no deberíamos? La pregunta quedó flotando en el aire como una nube densa. Aunque cualquier camino que decidieran tomar estaba lleno de riesgos, lo que realmente estaba en juego era la honestidad entre ellos, la sinceridad que había empezado a estirarse y quebrarse por la necesidad de liderazgo. Pedro sentía que, aunque aún no había respuestas definitivas, esa conversación había marcado un punto de inflexión. Estaba empezando a comprender que la habilidad de ser un buen líder no solo radica en la decisión correcta, sino también en ser capaz de abrirse y vulnerarse, ser hijo y ser CEO al mismo tiempo. Mientras cerraban la reunión en busca de una nueva visión para el futuro, un nuevo informe apareció en su bandeja de entrada. Su mente volvió a la competencia. La magnitud del desafío se cernía sobre él de manera aún más intensa. Tenían que actuar pronto, antes de que la oportunidad se desvaneciera. Esa resolución de componerse también era un reto. Abdicar del temor personal había dado paso a una nueva forma de liderazgo, pero la batalla con la competencia no haría más que comenzar. Pedro comprendió que estaba en medio de un cruce de caminos entre la familia y el negocio, y para avanzar, debía estar listo para enfrentar a sus antagonistas. Mientras salía de la oficina de su madre, un nuevo pensamiento irradiaba en su mente, la recuperación de su relación comenzaba a entrelazarse con el futuro de la empresa. La presión lo empujaba hacia adelante, pero lo que realmente necesitaba era aclarar no solo el camino profesional, sino resolver el verdadero diálogo que anhelaba tener con su madre. Mientras aceleraba el paso hacia su oficina, una nueva notificación estalló en su teléfono, un anuncio inesperado de la competencia. La urgencia surgió, y Pedro supo que debía decidir su próximo paso. El sonido del teléfono vibrando en su bolsillo rompió el silencio interno que Pedro había estado intentando mantener.
No era solo un mensaje, era el primer aviso de la tormenta que se avecinaba. Al ver en pantalla el nombre de su competidor, su respiración se aceleró. La noticia era impactante, una nueva inversión había elevado a la empresa rival y su presidente, un antiguo compañero de clase, se aventuraba a un territorio donde solo él y su madre habían tenido éxito. La presión se adhirió como sombras que lo seguían, poniéndolo en una posición que nunca creyó alcanzar tan pronto. Regresó a su oficina, donde las paredes decoradas con reconocimientos y mapas de proyectos lo observaban con curiosidad. Era un espacio de confianza, pero ese día, cada objeto parecía recordar su reciente falta de dirección. Se sentó en su escritorio, sintiéndose pequeño frente a un mar de decisiones en el que cada elección podía llevarlo por un camino oscuro o iluminar un nuevo horizonte. Pedro sabía que el futuro de la empresa pendía de un hilo. No solo era una cuestión de sobrevivir, sino de redefinir sus metas y su identidad empresarial. Miró alrededor, recordando la fuerza que su madre había forjado durante años. Sin embargo, en ese momento, comenzó a cuestionar si aún era capaz de liderar si su voz se seguía viendo eclipsada por sus inseguridades. Era hora de actuar, y eso significaba prepararse para un nuevo enfoque. Abrió su laptop y comenzó a pensar en las estrategias que podrían empoderar no solo su posición, sino también reafirmar su capacidad. Sin embargo, en medio de la lluvia de ideas, una imagen se presentó ante él, una visión de él y su madre trabajando codo a codo, desafiando a la competencia juntos. ¿Cómo podría convencerla de que su participación era crucial, cuando él mismo dudaba de su efectividad? La conversación que tuvieron anteriormente resonaba en su mente. Era evidente que necesitaba a María, pero también debía ser él quien tomara la iniciativa. La energía de poder balancearse entre lo personal y lo profesional era incontrolable. En una mezcla de valentía y desesperación, comenzó a elaborar un plan de acción que incluía no solo propuestas para innovar, sino también un enfoque más colaborativo que integrara definitivamente a su madre en el liderazgo. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban bajo un cielo estrellado, la tensión lo mantenía despierto. Las dudas revoloteaban por su mente como criaturas nocturnas. ¿Estaba listo para transformar su relación profesional en una alianza genuina? ¿Acaso simplemente la había considerado un respaldo porque sentía que él solo no podría soportar el peso del cambio? Tomó un respiro profundo y decidió que el siguiente paso era claro, debía hablar con su madre de nuevo. Esta vez requería sinceridad radical, la misma que había comenzado a tejer en la conversación anterior. Pero en esta ocasión, no solo iba a buscar su apoyo, necesitaba su conocimiento, su intuición, la sabiduría acumulada que lo había guiado durante toda su vida, y ahora, también en el ámbito corporativo. Al amanecer, tras haber esbozado su plan, Pedro sintió una chispa de esperanza fluir dentro de él. Era hora de reconciliar sus roles y encontrar un propósito compartido. El nuevo día lo marcaría de una manera que ni él ni su madre habían anticipado. En su mente, ya se formaba una imagen del futuro ensamblada entre risas y trabajo duro. Sin embargo, mientras se preparaba para este nuevo acercamiento, una sombra de preocupación le recorrió la espalda. ¿Qué pasaría si la propuesta que estaba formulando no solo arriesgaba la empresa, sino también el vínculo que tanto anhelaba reconstruir? Ese dilema lo mantuvo alerta, un recordatorio de que durante su camino hacia el crecimiento profesional debía equilibrar la delicada línea entre el afecto y el negocio. Mientras cerraba la puerta de su hogar, un nuevo mensaje iluminó su teléfono, otra jugada inesperada de la competencia. La presión se intensificaba y saboreó la incertidumbre que esta revelación trajo consigo. El tiempo no era solo una cuestión de decisiones, sino de visiones entrelazadas en el contexto del amor familiar y la ambición. Pedro se sintió empujado hacia la lucha, una necesidad visceral de avanzar. La confianza en sí mismo empezaba a ganar terreno, pero sabía que el verdadero desafío estaba aún por venir, y no solo por la competencia, sino también por el vínculo que estaba a punto de redefinir. Al girar la esquina, con el corazón latiendo aceleradamente, se prometió que el siguiente encuentro con su madre no sería solo un encuentro de negocios, sería un punto de inflexión para ambos.
La luz del día apenas empezaba a filtrarse por las cortinas mientras Pedro se preparaba mentalmente para el encuentro con su madre. En su mente, el plan había tomado forma, pero las inquietudes seguían rondando. ¿Cuánto podía confiar en el juicio de los demás cuando sus propias certezas eran frágiles? Se sentó a la mesa del comedor, donde cada desayuno había sido un ritual de conexión familiar. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy, cada crujido de la madera sonaba como un eco de incertidumbre. Al verla entrar, una mezcla de amor y temor le atravesó el pecho. Su madre, con su mirada sabia y serena, se sentó frente a él, como si presintiera la tormenta interna que Pedro enfrentaba. Lo primero que hizo fue repasar la preparación personal que había realizado, definir no solo los objetivos de la empresa, sino también los sentimientos que estaban implícitos en esa propuesta de colaboración. «Pedro, ¿todo bien?», preguntó María, su voz marcando un tono de preocupación genuina. Fue un pequeño gesto que lo llenó de calidez, pero también de urgencia. Era el momento de ser plenamente honesto. «Necesito hablarte sobre el futuro de la empresa», comenzó él, mientras el nudo en su estómago se afianzaba. «Hay una nueva inversión en la competencia que nos pone en una posición crítica. Quiero hacer cambios, y creo que tú deberías estar en el centro de ellos». Se dio cuenta de que estaba siendo evasivo, como si la verdad tuviera que ser elaborada con cuidado. Sin embargo, a lo largo de sus palabras desnudaba algo más profundo, su temor a no estar a la altura de las expectativas ni de su mamá ni de él mismo. La conversación se tornó en un diálogo abierto, donde la vulnerabilidad emergía a flote. Se propuso no solo presentar ideas, sino compartir la carga emocional que había estado llevando. María lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando finalmente habló, su voz resonó con una combinación de apoyo y crítica constructiva. «Pedro, siempre supe que tenías un potencial inmenso. Pero debo preguntarte, ¿estás dispuesto a acoger el cambio y a abrirte al aprendizaje en conjunto? ¿O simplemente sientes que necesitas mi ayuda porque tienes miedo?». La inquietud lo invadió de nuevo. Su respuesta estaba cargada de riesgos, ese tipo de riesgos que moldean no solo la carrera, sino también las relaciones. La ventana de oportunidad era pequeña y el plazo se acortaba. No solo necesitaba decisiones, sino confrontaciones que llevaran a claridad. Sin embargo, la pregunta de su madre era crucial. ¿Se trataba de un acto de valentía o de una rendición disfrazada? Mientras la conversación avanzaba, Pedro comenzó a ver el desafío desde otra perspectiva. No se trataba solo de su éxito o el fracaso de la empresa. Se trataba de reconstruir un puente hacia su madre, una relación que había estado a la deriva en las corrientes de la competencia y el egoísmo. «Sé que no he sido el líder que esperabas, pero creo que esta vez lo podemos hacer juntos», dijo con una voz temblorosa, a pesar de sus esfuerzos por parecer firme. Ante esta apertura, María lo observó fijamente, evaluando la sinceridad de su hijo. Luego, con una resolución grabada en su rostro, pronunció las palabras que resonarían en el núcleo de Pedro. «Si realmente estás comprometido a hacer esto, entonces estoy aquí para apoyarte. Pero debes asumir la responsabilidad de liderar, sin depender de mí». Ese punto de inflexión cargó a Pedro de una nueva determinación. Era un paso claro hacia el crecimiento personal y profesional, pero uno que traía consigo el peso de más dudas. Se dio cuenta de que, si bien necesitaba a su madre, también era crucial enfrentar sus propios sentimientos de ineficacia. La día trajo consigo un renovado sentido de propósito, pero en el fondo de su mente permanecía la pregunta sobre el costo de dejar ir las inseguridades. Con un nuevo enfoque, comenzó a planificar acciones concretas que materializaran su visión. Pero antes de que pudiera avanzar aún más, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era su competidor, el mismo que había implicado tanto estrés en su vida. El tono de la voz al otro lado de la línea era desafiante, y las palabras resonaron como un reto directo a su capacidad de adaptarse y crecer. «Pedro, he oído sobre tu propuesta. Sabes que no será fácil. ¿Estás preparado para enfrentarlo?». Al colgar, la adrenalina recorrió su organismo.
En lugar de desbordarlo, la adrenalina lo impulsó a decidir rápidamente cómo actuar. Había llegado el momento de no solo demostrar que podía ser un líder, sino de también mostrar que estaba dispuesto a enfrentar su propio reflejo. Mientras se asomaba a la ventana, el panorama lo inspiraba más que nunca. Pero una sola pregunta se manifestó en su mente: ¿era realmente suficiente para dar la pelea en un mundo repleto de incertidumbres? La chispa de determinación brilló, pero junto a ella, una sombra de duda permanecía presente. Pedro sabía que el camino sería arduo, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de la llamada resonó en la mente de Pedro mientras intentaba destilar sus pensamientos. La amenaza de su competidor no era solo comercial, era un espejo que reflejaba sus inseguridades más profundas. A lo largo de su carrera, había intentado apoderarse del liderazgo con una estrategia que, a la luz de la conversación con su madre, ahora le parecía frágil. Se sentó nuevamente en la mesa del comedor, rodeado por el familiar aroma del café y la luz tenue que dejaba entrever el nuevo día. Sin embargo, el confort del ambiente ahora le parecía el trasfondo de un thriller. La decisión de dar un paso al frente comenzaba a tomar forma en su mente, pero lo más perturbador era que se sentía impulsado por la necesidad de demostrar su valía, no solo a su madre, sino a toda la industria. Era un momento de introspección. ¿Cómo podía ser que se sintiera tan inseguro frente a una figura que siempre había creído en él? La vulnerabilidad que había mostrado a su madre le había abierto una puerta, pero su competidor lo instaba a despojarse de la empatía y adoptar una fachada implacable. Pedro sabía que debía encontrar un balance entre ambos extremos, la sinceridad que cultivó en casa y la competitividad feroz del mercado. Decidió que el primer paso sería reunir a su equipo. Necesitaba su apoyo, pero también debía mostrarles que estaba listo para liderar con un enfoque renovado. La idea de la reunión lo asustaba y lo emocionaba a partes iguales. Eran muchos los que dependían de sus decisiones, de su capacidad para dirigir. Sin embargo, una voz interior le recordaba la conversación con su madre, la necesidad de ser transparente. Sabía que el miedo podía ser motivador, pero también paralizante. Mientras redactaba el correo para convocar al equipo, una reflexión lo detuvo repentinamente. ¿Podía, de verdad, combinar su deseo de demostrar que podía ser un líder con la vulnerabilidad que había comenzado a practicar? Durante años, había vestido una armadura de confianza, pero ahora ese mismo coraje necesitaba de una nueva definición. Finalmente, la reunión llegó. Pedro tenía el corazón acelerado. Al entrar a la sala, su mente se inundó de recuerdos de luchas anteriores, fracasos y éxitos. Se vio a sí mismo en el centro de las miradas, lidiando con esa mezcla de respeto y escepticismo que siempre lo había rodeado. Se plantó al frente y habló con una claridad renovada. Sé que nos enfrentamos a retos enormes. La competencia no solo ha hecho una inversión, sino que también ha demostrado que podemos perder terreno. Pero esta no es solo una batalla para los números, es nuestra oportunidad de redefinir cómo hacemos las cosas, declaró, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. El intercambio fue intenso. Su equipo escuchó, cuestionó y ofreció ideas. La conversación se tornó en un espacio de creatividad y colaboración que Pedro no había anticipado. Si bien la emoción se agolpaba, empezó a notar que su propio enfoque estaba cambiando, pasando de la necesidad de demostrar su valía a fortalecer su grupo a través de la confianza. Con cada intervención, la atmósfera de la sala se llenó de una energía renovadora. Las inseguridades fueron poco a poco desvaneciendo, reemplazadas por un compromiso colectivo que resonaba profundamente en su corazón. Sentía una nueva forma de liderazgo emergiendo en él, no impulsada por el ego, sino por un deseo sincero de conectar y aprender junto a su equipo. Al finalizar la reunión, una sensación de logro llenó a Pedro. Había alcanzado una nueva etapa en su desarrollo personal y profesional. El entendimiento de que liderar era más que imponer ideas, era un viaje de crecimiento compartido. Sin embargo, cuando creyó que todo había mejorado, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era una foto de su competencia, celebrando un nuevo acuerdo que podría poner a su empresa aún más en dificultades.
El mensaje concluyó con un reto claro: ¿realmente puedes enfrentarte a esto? ¿Estás dispuesto a jugar en las grandes ligas? Mirando la pantalla, el zumbido de la competencia resonó nuevamente en su mente. La sombra de la duda que había asentado antes podía amenazar su reciente avance. Pedro sintió que estaba al borde de un cambio radical en su carrera, uno que podría definir no solo el futuro de la empresa, sino también su verdadero valor personal. La batalla estaba lejos de terminar, y una nueva prueba se avecinaba. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La adrenalina regresó y comenzó a planear su próxima jugada. El camino se oscurecía, pero, a medida que sonrió ante la pantalla, comprendió que este era solo el comienzo de su verdadero viaje. La luz del día se deslizaba por la ventana mientras Pedro contemplaba el mensaje, percibiendo cómo el sudor comenzaba a empañar sus manos. La presión se apoderaba de él y, a pesar de la mezcla de determinación y miedo que sentía, había un fuego que despertaba en su interior. Las palabras de su competencia, casi burlescas, se repetían en su cabeza. ¿Estás dispuesto a jugar en las grandes ligas? Esa pregunta se convertía en un grillete y a la vez un desafío. Debía actuar, no por la necesidad de derrotar a su rival, sino para demostrar a sí mismo que había sido capaz de abrazar la vulnerabilidad sin perder de vista sus objetivos. Era vital que se mantuviera firme en su decisión de liderar de manera auténtica. Pedro comenzó a esbozar un plan. Su mente rebosaba de ideas para fortalecer su empresa, ideas que enfatizaban la innovación y la colaboración, un enfoque que alejara a su equipo de la comparación constante con el competidor. Tenía que involucrar a su mercado en sus procesos, una ruta que nunca había explorado por completo. La pista de la genuina conexión con los clientes podía ser el camino que necesitaba. Se dispuso a realizar otra reunión, esta vez con un enfoque más amplio. Llamó a su equipo de marketing y desarrollo de productos. Necesitamos reinventar nuestro producto, dijo con convicción. No solo para competir, sino para liderar un cambio en nuestra industria. La discusión se encendió rápidamente, generando un torrente de ideas y propuestas. Pedro se sentía libre al ver cómo otros se sumaban a la conversación, cada uno aportando su experiencia y pasión, creando un ambiente casi mágico. De repente, esa presión que antes lo intimidaba se convertía en una fuente de energía compartida, y su liderazgo adquiría un nuevo matiz. Sin embargo, siempre había un hilo de preocupación. Mientras su mente elaboraba estrategias, la sombra de su competidor no era solo una preocupación externa, sino también una lucha interna. Sentía que cada avance podía tambalearse ante el ataque inesperado o la reacción de un mercado volátil. La inseguridad apareció nuevamente cuando tuvo que decidir cuán arriesgada debía ser su estrategia. Al salir de la reunión, vislumbró una nueva posibilidad: organizar un evento que promovería su producto mientras conectaba con sus clientes. Era una forma de transformar el reto en una oportunidad. Planificó un lanzamiento que prometía deslumbrar, no solo a los consumidores, sino también a los críticos que lo habían subestimado. Sin embargo, le corría un escalofrío por la espalda cuando pensó en su madre. Cada vez que contemplaba sus decisiones, llegaba una pregunta necesariamente apremiante: ¿esa lucha constante por demostrar su valor había eclipsado su auténtico deseo de ser un líder inspirador? Mientras tejía su estrategia, la preocupación por el juicio ajeno le recordaba a la presión familiar que había sentido. Pero, al mismo tiempo, entendía que debía despegar esas cadenas. No podía permitir que los temores del pasado dictaran sus acciones. Desde la vulnerabilidad, había hallado su camino. Sin embargo, debía enfrentarse a esta paradoja: cómo equilibrar su deseo de éxito con la autenticidad que tanto valoraba. Al revisar el borrador del evento, un nuevo mensaje de su competidor interrumpió sus pensamientos. La advertencia era inminente: ¿todavía crees que podrás mantener tu posición? Este es solo el comienzo. La competencia se intensificaba y el desafío se tornaba personal y empresarial. Pedro sintió que el momento crítico estaba cada vez más cerca. Era su oportunidad de demostrar que no solo podía jugar en las grandes ligas, sino que también podía hacerlo a su manera.
La pregunta del millón resonó entonces con fuerza en su mente, ¿era ese el camino que realmente quería seguir? La inquietud creció, mientras sus decisiones se volvían más críticas. Debía actuar, y pronto descubriría si estaba destinado a ser un líder auténtico o uno más en la sombra de su competencia. Era capaz de desafiar no solo a su competidor, sino también sus propios miedos. La respuesta, parecía, estaba a un paso, y el terreno que pisaba se tornaba cada vez más inestable. La noche se extendía, y la luz del escritorio iluminaba el rostro de Pedro mientras revisaba su estrategia para el lanzamiento. La presión de los mensajes aciagos de su competidor lo amenazaba, pero había un nuevo ímpetu dentro de él, una claridad que destellaba entre las sombras. Ya no podía seguir permitiendo que tuvo miedo de perder, era hora de que esa ansiedad se transformara en determinación, soñaba en grande, con un evento que no solo presentara su producto, sino que edificara una narrativa en torno a la conexión humana, su mayor activo. La visión de un espacio donde los clientes pudieran interactuar con el equipo, conocer la historia detrás de cada componente, resonaba en su interior. La autenticidad debía ser el pilar central, no quería solo consumidores, sino embajadores de su marca. Sin embargo, a cada paso que daba en este nuevo camino, otros miedos emergían. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo todo esto? La duda se asomaba sigilosamente, recordándole las veces que había fallado en el pasado. Se sentó, su mente comenzaba a divagar y cuestionarse. Necesitaba recuperar su enfoque, la visión que había tenido para su empresa desde el principio. Decidió que, para salir adelante, debía recurrir a su equipo nuevamente. Era hora de una segunda reunión, un momento que fuera más que una simple actualización. Necesitaba nutrirse de sus ideas, de su energía. La verdadera esencia de su empresa no era él solo, era un ente que se nutría de cada uno de ellos. Con determinación, convocó a su equipo, esta vez a una cena informal. El ambiente sería relajado, propicio para la creatividad y la honestidad. Quiero que todos hablemos sin filtros. Necesitamos trabajar en esto juntos. Cada uno de los miembros llegó con la mente abierta, contribuyendo no solo con ideas, sino con su visión del futuro de la empresa. Así, en el transcurso de la noche, entre risas y conversaciones sinceras, surgió un plan excepcional. La propuesta se centraba en involucrar a los clientes desde la fase de producción, una co-creación. El concepto era audaz y sin precedentes, y a medida que lo desarrollaban, Pedro se dio cuenta del poder que había en esa colaboración, un concepto que jamás había explorado antes. Sin embargo, como un anticipo de lo que estaba por venir, Pedro sintió una inquietud. La competencia acechaba, y el ritmo de su propia transformación parecía lento en comparación. Mientras la euforia del brainstorming se desvanecía, regresó la sombra de la duda. Como demostraría a los demás que había tomado la delantera, la idea de involucrar a sus clientes en un estudio de mercado fue surgiendo con fuerza. Necesitaba testimonios, quería escuchar sus verdades, sus necesidades y deseos. Planificó sesiones en línea donde los consumidores pudieran compartir cómo su producto se incorporaba a sus vidas. Así, él no solo podría innovar, sino también sanar la distancia que existía entre su empresa y sus clientes. Aún con esta estrategia floreciente, otra inquietud se asentaba en su pecho. ¿Y si el juicio de los demás se tradujera en desconfianza, si la apertura a la vulnerabilidad fuera vista como una debilidad peligrosa? Lo sabía, debía desafiar sus propios pensamientos limitantes. Esa vulnerabilidad, lejos de ser una carga, podía ser su hilo conductor hacia una conexión genuina con su audiencia. Se dio cuenta de que su desarrollo personal estaba tan entrelazado con el crecimiento de su negocio como nunca antes lo había considerado. En esa autodefinición, se estaba obligando a dejar de lado su temor y a levantarse con valentía. Así, la mañana del día siguiente, Pedro despertó decidido, estaba listo para tomar decisiones que cambiarían no solo su carrera, sino también su forma de ver la vida. Justo en ese instante de claridad, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez de un inversor potencial que había estado inactivo. ¿Cuándo podemos hablar? Quiero saber más sobre tus planes.
La oportunidad brillaba, como una luz en medio de la tormenta y la ansiedad se convirtió en expectativa. La posibilidad de una colaboración que llevara a su visión a nuevas alturas le provocó un escalofrío. Pedro comprendió que debía prepararse para la reunión, para contar no solo su visión, sino también su historia. La vida se tornaba cada vez más intensa y el momento de verdad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría demostrar que la vulnerabilidad y la autenticidad eran el camino hacia el éxito? La respuesta lo acechaba, y el desafío se volvía más intrigante que nunca. Pedro se encontró frente al espejo, contemplando su reflejo con la determinación encendida en su interior. Había llegado el momento culminante, estaba a punto de reunirse con un inversor potencial, alguien que podría abrir las puertas a un nuevo futuro. En su mente, la lucha interna se había resuelto, no se trataba de demostrar su eficacia como CEO, sino de compartir una historia auténtica, un viaje de crecimiento personal y profesional. La sala de reuniones estaba rodeada de un aire eléctrico. Al entrar, sintió el peso de las expectativas, pero esta vez no las veía como una carga. Se posicionó en la mesa con confianza, recordando la luz de esperanza que su madre, María, había aportado a su visión. Durante los últimos días, había aprendido a conectar cada aspecto de su negocio con su vida personal, comprendiendo que su éxito no era solo sobre él, sino sobre todos aquellos que creían en lo que estaban construyendo juntos. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó con una claridad renovada. Compartió su visión no solo para un producto que fuera un líder del mercado, sino para una empresa que se erguía sobre valores auténticos y conexiones significativas con sus clientes. Explicó cómo la co-creación y la integración de las opiniones de los usuarios se habían convertido en la piedra angular de su nuevo enfoque. Todo lo que había aprendido lo había llevado a un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino en cómo se veía a sí mismo como líder. El inversor escuchaba atentamente, sus ojos reflejando un interés genuino. Cada palabra de Pedro resonaba con convicción, y se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía miedo de ser vulnerable. La historia que narraba era una fusión de desafíos, aprendizajes e innovaciones que podían resultar en una propuesta atractiva. Cuando terminó su presentación, la habitación quedó en silencio por un momento, y en su interior, Pedro sintió que todo el peso de la duda que había llevado se disipaba. Finalmente, el inversor habló. Me gusta tu enfoque, Pedro. Es audaz, innovador, y sobre todo, sincero. Esto es lo que busco en un líder. Las palabras fueron como un bálsamo reconfortante. La validación que tanto anhelaba llegó no solo a través de la aprobación profesional, sino también como un reconocimiento de su desarrollo personal. Había desbordado los límites de lo convencional y había brindado un vistazo a su esencia auténtica. Al salir de la reunión, Pedro se sintió ligero. Había logrado más que negociar una inversión, había abierto un nuevo capítulo en su vida. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, desde la confianza que había adquirido hasta el reinicio de su relación con María, quien había sido su apoyo incondicional. Mientras caminaba hacia su oficina, su corazón latía con fuerza, pero ahora era un latido de alegría, no de miedo. Días después, la colaboración con el inversor comenzó a materializarse. Pedro y su equipo trabajaron con un fervor renovado, llevando a cabo el lanzamiento del producto que prometía ser un cambio de juego. La cantidad de propuestas y la pasión del equipo eran palpables, la sinergia que había cultivado había transformado la atmósfera de trabajo. Sin embargo, el verdadero triunfo no radicaba solo en el éxito empresarial, sino en la restauración de su vínculo con María. La noche del lanzamiento, Pedro buscó a su madre en medio de la multitud que celebraba y aplaudía. Cuando la vio, su mirada se iluminó con una mezcla de orgullo y amor. A su lado, compartían el mismo brillo en sus ojos, el reconocimiento de que juntos habían superado un capítulo difícil que había fortalecido su relación. Alzó la copa de vino en un brindis privado al que solo ellas tenían acceso en medio de la emoción colectiva. Gracias por siempre estar a mi lado, mamá, le dijo Pedro con sinceridad. No podría haber llegado hasta aquí sin ti. María lo miró fijamente, sus ojos brillando con orgullo.
tu crecimiento ha sido un regalo para mí. Eres un líder formidable, y estoy orgullosa de lo que has logrado. Pedro comprendió que había conquistado su mayor desafío, no solo había logrado diseñar una estrategia que revitalizaba su negocio, sino que también había cimentado su papel como hijo y líder. La confianza que había hallado dentro de sí mismo estaba construida sobre la base de la vulnerabilidad y el amor. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, estaba claro que Pedro no solo había dado un paso hacia adelante en su carrera, sino que había diseñado un nuevo camino hacia la realización personal. Su historia no terminó ahí, estaba lista para seguir, y lo más importante, estaba definido no solo por su rol como CEO, sino por sus lazos familiares que habían resurgido más fuertes que nunca. El futuro, entonces, no era solo una serie de decisiones empresariales, era un viaje donde Pedro había aprendido a integrar su vida personal y profesional, creando un legado que resonaba con significado. Había encontrado su voz auténtica y había demostrado que, a veces, enfrentarse a los propios miedos puede conducir a los logros más significativos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Deben suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. El futuro espera.